trabajo. Por favor, para que den los permisos, listo. Entonces, van a trabajar dos guías en la página que nosotros ya habíamos trabajado, que era Live Worksheets, en la cual ustedes ya tienen una cuenta, ¿no? Usuario y contraseña. Entonces, con ese mismo usuario y contraseña, ustedes van a ingresar. Cuando ya se encuentren dentro de la página, a las guías, como al libro que ustedes van trabajando donde les aparecen las guías, les va a aparecer una nueva guía. Entonces, por acá, recuerden que es este, y les van a aparecer dos nuevas guías, la guía número 4 y la guía número 5. La 1, 2 y 3, pues ya la trabajamos y fue lo que ustedes, el pantallazo que ustedes debieron enviar como evidencia ya. Entonces, acá, esta primera guía es bastante fácil. Recuerden, ¿alguien me recuerda cuál fue el primer tema que vimos esta semana? ¿Cuál fue el primer tema que yo expliqué? ¿Que era el más fácil de todos? ¿Cómo se llamaba el tema? Tenía que ver con los verbos del presente y del futuro y eso. Sí, tenía que ver con los verbos, eran los verbos del qué. Increíble, ¿no tienen ni cuaderno al lado? Entonces no sé cómo van a hacer para desarrollar ahorita la guía. ¿Qué tema era, chicos? Qué tristeza. Bueno, pues entonces el tema era los verbos de Future Perfect. Que recuerden que realizamos unas oraciones sobre el tiempo gramatical y dijimos que todos los tiempos perfectos manejan verbos conjugados ¿en qué? ¿Cómo va la conjugación de los verbos? Yuhu. Muy bien, gracias Santiago. Exactamente, los verbos van conjugados en participio. Entonces, esta primera guía, esta que ustedes tienen acá, que es un crucigrama, un crosswords, es bastante sencilla. Lo único que van a tener que hacer es pasar estos verbos que se encuentran acá, los van a tener que escribir en past participle. Entonces, recuerden que para eso ustedes tienen la ayuda de la página que les ayuda a ustedes a conjugar automáticamente sus verbos. Entonces, conjugador reverso, .net. Entonces, cuando ustedes ingresan acá, ya saben cómo funciona esto. Pues, ¿qué van a hacer? Tienen la guía y van a ir mirando cada uno de los verbos. Entonces, por ejemplo, el verbo blow, blow. Colocan su verbo acá, enter, y aquí se encuentra la conjugación del verbo en participle. Vean. Past participle es este tercero que encontramos acá. Entonces van a la guía y ese es el verbo que van a colocar. Entonces nos están diciendo que es la primera across. Across. Across, recuerden que es horizontal. Across es horizontal. Entonces la 1, number 1, across. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean acá. Entonces aquí colocarán ustedes su respuesta. Wow, me fui para otro. Entonces,
De esa manera completan ustedes el crucigrama. Es únicamente colocar todos los verbos que tienen en esta parte de acá en past participle. Eso es todo lo que van a hacer en esa primera guía. Entonces, across es horizontal, down, vertical. Entonces, across, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, y across, vertical, de arriba hacia abajo. ¿Dudas, preguntas respecto a esta primera guía? Creo que está bastante sencilla. ¿Algo que no se haya entendido? ¿O todo good? Sencilla, ¿cierto? Entonces, esta es la primera guía que ustedes van a entregar. Recuerden que van a tener 2 intentos en caso de que por alguna cosa del destino la embarren en una guía, así que es bastante sencilla. Y tienen, pues, ya saben, ayuda de la página para realizar las conjugaciones de los verbos. En caso de que no tengan un diccionario a la mano, pues lo pueden hacer directamente en la página. Listo. Después de que desarrollan esta guía que se encuentra acá, vamos con la guía que tiene que ver con el segundo tema, que ¿cómo se llamaba el segundo tema? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda el nombre de ese segundo tema que vimos? No todos al tiempo, por favor. Reported speech. Gracias, Andrés. El tema se llama Reported Speech. Entonces recuerden que ese Reported Speech es, hagan de cuenta, la forma en que nosotros pasamos un chisme de una persona a otra. Es pasar la información de una persona a otra. Entonces, para ese es necesario que ustedes tengan sus apuntes. Si no los tienen, van a estar perdidos completamente para poder hacerlo. Bueno, claro que en la guía tienen como una especie de resumen de lo que deben hacer, ¿no? Entonces, vean que aquí en la guía lo primero con lo que empieza la guía es como con una especie de resumen en donde les están dando los tiempos gramaticales a los cuales deben pasar. Entonces, si está en present simple, pasará a past simple la oración. Si está en present continuous, se irá a past continuous. Se irá a past continuous, si está en past simple, a past perfect. De past continuous a past perfect continuous y así sucesivamente. Es el mismo cuadrito que ustedes tienen en sus apuntes que ya debieron haber entregado. Se supone, aunque ya vi que la ha entregado únicamente como la mitad. Es decir, que de esos que entregaron, recuerden que se seleccionan 10 portadas, las cuales van a tener 2 puntos, las 10 mejores portadas del segundo periodo, obtienen los 2 puntos para, no, este es de 11, los 2 puntos para el examen final. Entonces, ¿dónde está la de ustedes? Ciclo 1, aquí está. Bien, entonces recuerden que ustedes tenían este cuadrito de acá, que fue el que yo les dejé. Y aquí hicimos un par de ejemplos de cómo se pasan las oraciones de un tiempo gramatical a otro. Que lo que debemos hacer es estar bastante seguros de los auxiliares y cómo va el verbo en el tiempo gramatical al cual vamos a pasar. Entonces, para eso van a necesitar este cuadro y también, si no reconocen todos los tiempos verbales, lo que van a necesitar es el otro cuadro de resumen de tiempos verbales que habíamos hecho nosotros, que está en el tema de questions. Entonces, para eso les sirve a ustedes todos esos cuadros que yo los pongo a hacer, para que tengan aquí la ayuda que necesitan. Entonces, aquí hay como unos ejemplos de cómo pasan una oración del direct speech, de la forma en como nosotros hablamos normalmente, al indirect speech, cuando contamos esta información a alguien más. Si ustedes se dan cuenta, sigue la misma estructura de él dijo o ella dijo. Y aquí ya hacemos como tal el cambio del tiempo gramatical.
Por acá nos dan también la explicación de cuando pasa de un verbo de un auxiliar con will, debe pasar a would, de cómo pasa de can a could, de must a had to, de may a might, de shall a should. Eso todo está acá. Vean, son los mismos que tienen acá. Yo no estoy diciendo o no les estoy contando nada nuevo. Es únicamente la forma en cómo se cambia. Y también, adicionalmente, esto también lo van a utilizar durante la guía, nos están dando algunas expresiones de tiempo. Entonces, en direct speech se utilizarán o nombrarán estas que tenemos acá, el now, today, here, this week, tomorrow, next week. Y cuando pasan al indirect speech, así como si cambiaran de tiempo gramatical, ese tipo de oraciones o no son oraciones, son de expresiones de tiempo, perdón. De expresiones de tiempo también sufren una transformación. Entonces, si en direct speech nos están diciendo today, cuando lo pasemos al indirect speech no podemos decir today, debemos decir that day. Entonces, aquí está la tabla de equivalencia. Si nos dicen here, en direct speech, pues cuando lo pasemos al indirect speech será there. Si nos dicen this, pues será that. Y así sucesivamente, esta tabla les va a ser bastante útil en casi todos los puntos de la actividad. Entonces, para que la tengan en cuenta. Esto es básicamente como la información. Entonces, a partir de esta segunda hoja es donde ya comienza nuestra guía. El primer ejercicio que tenemos es el pasar estas oraciones que tenemos acá de direct speech, las debemos pasar al indirect speech. Entonces, en total hay 18 oraciones. Voy a trabajar o voy a hacer la ejemplificación con 3 de las 18 oraciones para que ustedes se den cuenta cómo se deben pasar. Y pilas, porque como esto es una oración de escribir, es decir, es una pregunta abierta, no se pueden equivocar en absolutamente nada, sino una letra que coloquen mal, cualquier cosa que coloquen mal acá, pues obviamente lo va a tomar como una respuesta errónea. Entonces, ¿cuál es mi consejo cuando ustedes vayan a mandar las evidencias? Si se sacó muy bajita nota y revisó las oraciones y usted dice, pero las oraciones están bien, según como las tengo yo o como me enseñó la profesora, entonces tómenle foto a sus respuestas para cuando yo esté haciendo la retroalimentación del caso o cuando esté calificando, yo pueda mirar si de pronto fue que cometieron algún error de ortografía o de pronto la oración estaba bien escrita, pero no coincide con la respuesta predeterminada que está aquí en la guía. Entonces, ese es mi consejo, en caso de que les quede muy bajita la nota de la guía. Vamos a tener un segundo punto, que es este de acá, este ya es de selección múltiple, es únicamente pararse sobre la palabra que vayan a seleccionar, pero pues obviamente cumpliendo con las reglas de la gramática que deben elegir, ¿no? Y por último, va a haber este tercer punto, que es el que les digo de las expresiones de tiempo. Entonces, aquí nos están diciendo que cambie las expresiones de tiempo y que en algunas ocasiones más de una respuesta es correcta. Entonces, puede tener 2 o 3 respuestas la expresión de tiempo. Pero entonces, iniciemos con esta parte de las oraciones. Entonces, ¿alguien, por favor, me da un número del 1 al 18? 15. Ok. Vamos a trabajar la oración número 15. A ver qué nos está diciendo. Bueno, 15, por aquí me dicen la 7, entonces trabajamos la 15, la 7 y falta una. Una más. Y la 10. 15, 7 y 10. Ya están las 3 oraciones que voy a trabajar. Entonces, atentos y pilas aquí a tomar apuntes de cómo se hace, de cómo queda la oración para que la puedan copiar así en la guía de ustedes. Entonces, vamos a empezar con la 7, número 7. Dice aquí, what shall I do about it? Entonces,
aquí estamos con una pregunta. Nosotros, por ejemplo, en los ejemplos no vimos, valga la redundancia, no vimos preguntas. Entonces aquí tenemos que realizar también preguntas en esta oración. Entonces, dice que debemos cambiar esta expresión de acá. Entonces, cuando reconocemos, lo primero que hacemos es reconocer el tiempo verbal en el que nos están hablando, el primer paso, para poder saber a qué tiempo gramatical lo debemos pasar. Entonces, aquí nos hablan de shall. Shall está por aquí arriba, dentro de uno de los verbos auxiliares. Y me dicen que cuando la oración está en shall, yo la debo pasar a should. ¿Listo? Shall a should. Entonces, lo que hago es mirar qué me están dando de la oración. Aquí, por ejemplo, me están dando el inicio. Miren. Ya me están diciendo o ya identificaron quién está transmitiendo la información. En este caso nos dicen que he es la persona que nos está dando la información. Recuerden que ese siempre es el segundo paso. Identificar quién me da la información. Aquí ya nos lo dan, ya nos dicen, vean, no, aquí nos dicen que she, aquí me dicen que he. Entonces, comenzamos acá, ask. Después del ask, según la estructura que yo les di, ¿qué tiene que ir? Después de ese ask, ¿qué debe ir? ¿El auxiliar? No, no puede ir el auxiliar. Había una palabra que yo les dije a ustedes que no puede faltar. ¿Cuál es? Después de said o después de told me, ¿cuál es la palabra que no puede faltar? Ah, muy bien. El that, muy bien. Aquí, porque me están dando una pregunta, por eso tienen el ask. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tienen el said, aquí tienen el told me, y todas significan lo mismo. Entonces, ese said, este verbo said, es reemplazado por el verbo ask, porque está haciendo una pregunta, simplemente por eso. Entonces, aquí ya no dice, él me dijo, sino él me preguntó. Entonces, ya no ponemos el said, sino que directamente colocamos el that. Entonces, iniciamos nuestra oración ya con el that. Ahora sí, empezamos la transformación o el paso de esta oración al siguiente, al tiempo gramatical que corresponde. Como es una pregunta, pues igual debe quedarse igual. Entonces, that, what, y nos dijeron que este auxiliar shall, aquí arriba, nos dijeron que debía cambiar a should. Aquí debemos saber what. Aquí vamos con el pronombre personal. Entonces, what, he, en este caso como es él, el que nos está dando la información, entonces este I que tenemos acá cambia a ser he. What he. Y ahora sí hacemos el cambio de nuestro auxiliar. What he should. Y el resto me queda igual. What he should do about it. About it. Y cerramos con el signo de pregunta. Entonces, what shall I do about it? La pregunta es, o la información que me están transmitiendo es, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer sobre tal cosa? Entonces, cuando nosotros entregamos esa información, lo más probable es que vayamos a decir, ay, vea que fulanito de tal me preguntó que qué debería hacer él sobre esto.
Entonces, that, what he should do about it. Si quieren tener una guía para poder hacer la pregunta, si alguno lo había notado, vean que aquí la tienen. Entonces, de hecho, miren que aquí me está diciendo que no tiene que llevar el signo de pregunta, porque aquí abajo, aquí al final no lo lleva. Entonces, lo mejor será quitar el signo de pregunta porque probablemente así es que lo hizo la persona que creó la guía. Entonces, what shall I do about it? Y aquí dice, he asked me what he should do. Entonces, de esa misma manera, vean, siguiendo la misma estructura, lo que hizo fue cambiar el pronombre personal que estaba después del auxiliar, lo mandó antes del auxiliar. Y cambió el auxiliar shall por el auxiliar should. Y eso fue lo mismo que hicimos nosotros acá, vean. Colocamos la palabra that para iniciar nuestra oración, dejamos la WH question y hicimos el cambio del pronombre personal antes del auxiliar, mientras que aquí estaba después del auxiliar. Y dejamos sin el signo de pregunta. Entonces, de esa manera, cambiamos acá nuestra oración. Recuerden que deben siempre mirar los elementos, que va de primero, que va en segundo lugar, que va en tercer lugar, y así sucesivamente. De esa manera, pueden ir cambiando o se pueden ir guiando para cambiar las oraciones. ¿Sí es entendible hasta el momento, chicos? ¿Sí entendieron cómo se hizo este cambio? Hello. Profe, o sea que vamos cambiando, o sea, es que no entendí más o menos. Vamos cambiando referente a lo que nos dice en la guía de arriba. A lo que les dan en la explicación. Pues es que es básicamente lo mismo que yo les expliqué la clase pasada. Es lo mismo. Entonces, este fue un primer ejemplo y creo que fue era la única pregunta que había en toda la guía, entonces aquí ya tienen la respuesta. Entonces, por preguntas no se tienen que complicar porque vean, era la única pregunta que había. No hay más. Entonces, espero que hayan apuntado cuál es la respuesta. Ahora, me habían dicho que íbamos a trabajar con la número 10, esta de acá. Entonces, vamos a ver cómo se hace el cambio de esta oración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tiempo gramatical en el que está la oración. ¿En qué tiempo gramatical se encuentra esta oración si tiene los auxiliares have been? ¿En qué tiempo gramatical se encontrará? ¿De qué tiempo gramatical es el auxiliar have, chicos? Presente perfecto. Presente perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, tenemos dos auxiliares que son los auxiliares have been. Cuando hablamos de have been, y si ustedes notan aquí, el verbo principal de nuestra oración se encuentra con ing. Esto se llama, en ese caso, presente perfecto continuo. Continuo porque el verbo se encuentra acá con ing al final. Entonces, por ejemplo, ese tiempo gramatical no estaba en la tablita de resumen que nosotros hicimos. Ese tiempo gramatical yo no lo incluí. Pero sí tienen
aquí arriba en la misma guía, tienen el cambio que representa ese tiempo gramatical, vean. De presente perfecto continuo, tiene que mandarse al pasado perfecto continuo. ¿Cuál es la diferencia con el presente perfecto y con el pasado perfecto? Que va a manejar dos auxiliares, vean, el have been. Y en pasado perfecto manejará el had been. Y el verbo tendrá que ir con ing. Por eso digo que esta tabla es súper necesaria para que ustedes se guíen cómo hacer los cambios. Entonces, si aquí me dicen que utilice have been y que el verbo tiene que estar con ing, pues eso es lo que tengo que fijarme en mi oración. Y cuando la paso o cuando la mando al pasado perfecto continuo, lo que hago es had been, vean que maneja los mismos dos, que este es de pasado perfecto, y le agregamos el been, que es el de continuo. Y el verbo sigue quedando con ing. Entonces, con eso que estoy viendo ahí, lo que hago yo es bajar a mi oración y vean, los dos auxiliares y verbo con ing. Entonces ya sé que lo que hago es cambiar el auxiliar que tengo acá para poder mandarla al pasado perfecto. Así de sencillo es porque lo único que tengo que hacer el cambio es el auxiliar de acá. En este caso el verbo queda igual y pues el resto de mi oración también. Entonces comienzo con el cambio. Después de que me dicen she said, pues tengo que completar con el that. Entonces she said that. Bien. Pero entonces como aquí nos están diciendo I, siempre que ustedes tengan aquí un I, cuando vayan a pasar a su oración de reporte de speech, lo pasan con el mismo pronombre personal que tengan acá, porque eso quiere decir que esta misma persona fue la que dijo la oración. Y si ustedes vuelven a poner el I, es como si la estuvieran diciendo ustedes, o como si se estuvieran refiriendo a ustedes en la oración. Entonces, aquí me dicen que ella dijo que estuvo esperando por horas. Entonces, ustedes están con una persona y ella dice, llevo esperando horas. Y cuando van ustedes a transmitir la información, ustedes no dicen, ella dijo que yo estaba esperando por horas o que yo llevaba esperando horas. Ustedes dicen, ella dijo que ella estaba esperando por horas o había estado esperando por horas. Ella, no ustedes. Entonces, hacen ese cambio siempre que tengan aquí I. Si ustedes notaron aquí, también en la número 7 que hicimos decía I, no decía he. Pero cuando hicimos el cambio se hizo con he. Entonces, that she. ¿Y qué es lo único que tengo que cambiar? El have por el had. That she had. Y los otros auxiliares y el verbo quedan igual. Been, waiting for ellos. Y ese fue todo el cambio que hicimos. Cambiamos este I por el she, que era el mismo que manejábamos acá. Y el have por el had, que era el que me mandaba mi oración al pasado continuo. Ese fue todo el cambio que hicimos. ¿Listo? Entonces, atentos siempre a la tablita y a los ejemplos que les estén dando acá, porque por eso es que ustedes se van a guiar. Segundo ejemplo. ¿Claro cómo se hizo ese segundo ejemplo, chicos? ¿Ya apuntaron cuál era la respuesta? Sí, señora. Listo. Entonces, me dijeron que el último era ¿cuál? ¿El 17 fue que me dijeron? El 17, si no estoy mal. Entonces, aquí tenemos otra que está en otro tiempo verbal diferente. Entonces, el don't es un auxiliar de ¿qué tiempo gramatical? Recuerden que es lo primero que hacemos, identificar tiempo gramatical. El don't
¿De qué tiempo gramatical es? Me dijeron la 15, pero ya empecé con la 17. El don't. ¿Qué tiempo gramatical nos pertenece? No, Nicolás, no es presente perfecto. Miren la tablita que tienen que hicimos de resumen de tiempos verbales. Era el 15, pero ya empecé con el 17. Perdón. Es lo mismo. ¿A qué tiempo verbal pertenece el don't? Pasado, presente, futuro. Muy bien, Gilbert, gracias. El don't pertenece al simple present o present simple. Se puede decir de las dos maneras. Entonces, y es el auxiliar que me indica que mi oración tiene que ir negativa o que mi oración está negativa. Entonces, subo a mi tablita que tengo acá de guía y me dicen que estoy en una oración en simple present o present simple. Eso quiere decir que tiene que mandarse al past simple. Según la tablita que nosotros hicimos de resumen, ¿cuál es el auxiliar negativo del past simple? O simple past. ¿Cuál es el auxiliar negativo? ¿O cuál es el auxiliar? No importa si es negativo o afirmativo. Auxiliar, auxiliar. Vamos, chicos. ¿Cuál es el auxiliar que utilizan en el simple past? ¿To do? No, no es to do. El did, muy bien, Laura. Entonces, ya sabemos que es el did, pero ese did está en afirmativo, quiere decir que lo tengo que poner en negativo, que es simplemente agregarle la N apóstrofe T. Como raro, Barajas llegando tarde a clase. ¿Qué cosas? Cuando ya casi se va a acabar la explicación. Listo, entonces, I don't go to parties. Entonces, comenzamos nuestra oración como comenzamos las dos anteriores, con la palabra that. Como está con el I, yo lo que hago es colocar lo mismo que hay acá, el she. Recuerden que si yo encuentro un I en esta primera oración, inmediatamente al pasarlo al reporte de speech, lo cambio aquí por she, por el pronombre personal que yo tenga acá. Entonces, that she. Ahora, para hacer el cambio del simple present al simple past, lo que hago es cambiar el auxiliar únicamente, porque el verbo y el resto de mi oración quedan iguales. Entonces, este don't lo sustituyo por el didn't, que será mi auxiliar del pasado en negativo. Didn't. Y coloco el resto de mi oración igual. Didn't go to parties. To parties. Y eso fue todo lo que tuve que hacer. Así de difícil es ese cambio. Entonces, claro para todo mundo, excepto para Natalia que no pudo estar en la clase. Claro, si es claro, chicos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Seguros, seguros? Bueno, pues.
No, Natalia, Natalia es punto aparte. Natalia, tienes que ver la grabación ahorita que se publique. O pedirle ayuda a un amigo, una de dos. Listo, entonces, conste que aquí están desarrolladas 3 de las 18 oraciones que ustedes deben hacer el cambio. Eso quiere decir que quedan 15 para que ustedes desarrollen. Recuerden, guíense por la información que tienen acá, que para eso la colocaron. No la pusieron ahí como para ocupar espacio, sino para que ustedes hagan uso de ella. Y también tengan a la mano los apuntes que hicieron en clase y especialmente ese cuadrito de resumen de tiempos gramaticales. Con eso se puede enviar ahí por ese cuadro. Ese cuadro es bastante importante para que ustedes reconozcan tiempos gramaticales. Ahora, tenemos segundo ejercicio, que este sí es de selección múltiple, y tenemos el tercer ejercicio. Entonces, segundo ejercicio también es súper sencillo. Entonces, tenemos que elegir la opción correcta para poder completar nuestras oraciones. Nos dicen acá, de hecho esto es un texto completo, no es ni siquiera por oraciones, sino es un texto completo. ¿Qué tenemos para guiarnos? Las dos opciones que tenemos acá. Aquí tienen que estar muy moscas, con los tiempos gramaticales que están usando y con las expresiones de tiempo que les están dando acá. Entonces, por ejemplo acá, ya estoy viendo uno. Entonces, por acá. Bueno, ahí sin, tenemos dos opciones. Tenemos el so y tenemos el sin. El sin, si yo me guío acá por el conjugador, me doy cuenta que este es el pasado participio de un verbo, del verbo sí. Y tengo que recordar que los verbos en pasado participio los tengo que utilizar con ciertos auxiliares. Aquí no hay ningún auxiliar. Por ende, tiene que descartarse esta opción y la opción correcta será esta, que es so. So es el mismo verbo, pero en simple past. En simple past. Eso quiere decir que me están hablando en simple past, en pasado. Y si me están hablando en pasado, tengo que mirar si voy a seleccionar this morning o that morning. Si me están hablando en pasado, pues yo vengo aquí a las expresiones de tiempo y voy a mirar cuál es la que me está diciendo que se refiere al día anterior. Entonces, me dicen que en direct speech yo utilizo this, pero si me voy al pasado, me estoy refiriendo a that. Y aquí tengo las dos, this y that. Y como estoy hablando en pasado, porque este verbo está en pasado, pues voy seleccionando la que corresponde al pasado. Y así sucesivamente tengo que ir mirando. Esto sí es pura identificación de tiempos verbales. Entonces, recomendación, tengan sus cuadritos ahí a la mano para poder identificar qué va. Entonces acá. In fact, she had looked, o she looked a bit tired. Entonces, en este caso, she looked a bit tired. Estamos hablando todo en pasado. Y así sucesivamente, pues seleccionarán ustedes sus opciones. Esto, chicos, es de pura identificación de tiempos verbales. Aquí no hay clave, sino mirar cuál es el tiempo verbal en el que están hablando. Entonces, ahí sí es trabajo de ustedes solitos. Y el tercer punto, que sí es muchísimo más fácil, nos está diciendo que debemos elegir o colocar más bien, escribir la expresión de tiempo que corresponde para cambiar esto al pasado. Entonces, si a mí me dicen today, utilizo la tablita que me están hablando acá, y aquí
aquí me dicen today, eso quiere decir que para el indirect speech estará cambiando a that day. Entonces, esa es mi respuesta. Coloco acá, that day. That day. Y me dicen acá, here. Vengo a mi tablita y voy a buscar donde dice here. Entonces, la busco acá siempre en la primera columna. Entonces, aquí me dice here, y here para el indirect speech se transforma en there. Y así sucesivamente responden las que tienen en este lado de acá. Y ahí estarían completando su guía de reporte de speech. Es la que más tiempo les va a tomar, ya que tienen que estar bastante concentrados y ser bastante cuidadosos identificando tiempos gramaticales. Por eso les hice hacer ese cuadro de resumen, porque vean que lo hemos utilizado, o por lo menos yo me baso en ellos para poder explicarles a ustedes cómo identificar todos estos tiempos. Que no sean simplemente un pocotón de palabras que no conozco y ya. Entonces, ¿dudas o preguntas respecto a cómo van a desarrollar las guías, chicos? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hay plazo hasta el día de hoy. Hoy, antes de medianoche. Lo dejo a medianoche porque si no comienzan, profe, se me fue el internet, profe, tuve una calamidad doméstica, profe, no sé qué, profe, se murió mi abuelito, profe, no sé qué, profe, por acá, por allá, por allá. Entonces, por eso dejo el plazo hasta medianoche. No significa que ustedes tengan que dejar para hacer el trabajo a medianoche, solo que tienen plazo hasta esa hora para entregarlo, porque si no ustedes después dicen, esos profes nos dejan tanta tarea. Una cosa es que nosotros extendamos los plazos de entrega y otra cosa que ustedes lo dejen acumular para hacerlo a última hora. ¿Listo? Entonces, recuerden que son dos guías lo que deben entregar de lo que deben entregar pantallazo. La guía de reporte de speech y el crucigrama sobre verbos en past participle. Recuerden que tienen ayuda de conjugador reverso para que puedan hacer la primera parte de la guía. La primera parte de la guía no, para que puedan hacer la primera guía. O si tienen un diccionario con listado de verbos, va a ser mucho más fácil. O sea que mientras tengamos esos cuadros se nos va a hacer más fácil, claro, porque ustedes ahí lo que hacen es buscar, siempre se van a referir a cuáles son los auxiliares que están utilizando. Si ustedes identifican qué es un auxiliar y cuál es el auxiliar que utilizo, inmediatamente identifican o tienen el tiempo gramatical. Si identifican el tiempo gramatical por medio de la tabla de la guía, pues ya van a poder saber a qué tiempo gramatical lo tienen que pasar. Todo es sucesivo. Identificar tiempo gramatical en el que nos hablan con auxiliares y verbos. Y después de identificar el tiempo gramatical, mirar a cuál es el que nos están pidiendo que lo pasen. Y ahí, pues ya se darán cuenta que es mucho, mucho más fácil el trabajo. Entonces, siempre identificando tiempos gramaticales. Y esto, vean que yo esto lo hice sin necesidad de tener que traducir oraciones. Yo sé qué significan las oraciones, pero apuesto que la mayoría de ustedes no saben qué significan, pero hasta el momento yo a ustedes no les dije tienen que traducir la oración. Entonces no se vayan a poner a traducir oraciones porque no necesitan hacerlo. Identifiquen auxiliares y verbos y ahí está la clave de todo. De esa manera es que ustedes van entendiendo un poco más el inglés sin necesidad de estar traduciendo absolutamente todo a español, entendiendo la lógica del proceso. Bien, no les quito más tiempo para que puedan empezar a trabajar desde este momento. Recuerden que deben enviar los dos pantallazos de las dos guías con el puntaje que obtuvieron. Si ven que el puntaje de la de Direct Speech, de la de reporte de speech es muy bajito, recomendación, tómenle adicionalmente un pantallazo a esta para yo poder saber qué tanto fue lo que les quedó mal de la guía. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. En este momento, pues ya pueden ir. En este momento, pues ya se pueden ir a trabajar y a desarrollar en sus guías. Vale, profe, hasta luego, gracias.
Recuerden que ingresan con el usuario y contraseña que ustedes ya tienen, ¿no? Para que les pueda aparecer las guías. Entonces, chicos, ¡ay! No, esperen, no se vayan. Yo no he llamado lista. ¿Quién se desconectó? Ángel, Juan David. Si ven que ustedes son Alvarado. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son? Yo no me acordaba del llamado a lista. Qué horror. Por acá, por acá, por acá. Y descarguemos acá el listado. Se alcanzaron a desconectar como unos 5. Bien, chicos. Que tengan buen día. See you. Ya nos veremos hasta después del receso, ¿no? Recuerden que la siguiente semana es por fin semana de receso. Que descansen mucho y adelanten, por favor, todos los trabajos que tengan pendientes. ¿Listo? Bye, bye. Tengan buen día. Chao, profe. Bye. Bye, Chao, bye. Miss. Bye. Chao, profe. Bye, bye. Bye, Gilbert.